Vamos a orar para comenzar el servicio de adoración de esta mañana. Los que podáis, podéis hacerlo de rodillas. Yo he orado antes de comenzar de rodillas, ahora lo haré en pie para que pueda quedar registrado en la cámara. Señor y Padre, te agradecemos porque un sábado más y en este nuevo año podemos estar siguiendo reuniéndonos para alabar tu nombre. Te damos gracias porque hoy tenemos entre nosotros muchas visitas. Te agradecemos por ello, Señor. Te rogamos tu bendición sobre cada uno de los aquí presentes y también todos los amigos y hermanos que están allá en el Internet. Señor, que tu Espíritu tome ahora posesión de todas nuestras mentes para que estemos atentos al mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Y que me ayudes a mí, Señor, para que sean tus palabras las que salgan por mis labios. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. Perdónanos, Señor, las deficiencias, los pecados que a veces cometemos. Ya sabemos que con los nuevos años se hacen nuevos propósitos. Señor, que realmente el propósito que tenemos de mejorar nuestra carrera cristiana, de santificarnos, de llegar a ser más semejantes a Cristo, pueda ser una realidad ya también en este año para cada uno de nosotros. Tu venida está muy próxima, Señor. En apenas 11 años vendrás a buscarnos. Y te rogamos que nos ayudes para que nos preparemos y comuniquemos a aquellos que aún no saben todas esas verdades eternas. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros y tu bendición. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. Esta semana estamos contentos porque somos muchos los que estamos en la sala, tenemos muchas visitas. Os damos la más cordial bienvenida aquí a esta pequeña iglesita del Ministerio de Cuarto Ángel. Y también pues un saludo especial y un abrazo a todos los amigos y hermanos que están siguiéndonos fielmente allá en el Internet. Bien, hoy repetís José. La semana pasada lo tuviste ración doble. Bueno, en esta ocasión no será doble, será simple, tan solo el sermón. Pero hemos intentado que yo pueda continuar, que un servidor pueda continuar el tema de Apocalipsis ya para dejarlo concluso hoy. Puesto que la semana pasada estudiamos el capítulo 21, las glorias eternas, pues hoy vamos a concluir con el capítulo 22 que continúa hablando acerca de las glorias eternas. Cosas que el capítulo 21 no mencionó y que el capítulo 22 sí lo hará, aunque hay alguna que se repite, por así decir. Es interesante que podamos concluir el Apocalipsis, porque, bueno, ahora coincide que la escuela sabática habla sobre el estudio del libro de Daniel. Y mi intención era el presentar después del Apocalipsis, capítulo a capítulo, también el libro de Daniel. Bueno, conversando con Víctor, pensaba, digo, bueno, no hace falta hacerlo porque vamos a tener la escuela sabática. Pero claro, con Víctor ahora lo estábamos comentando, ¿no? La escuela sabática la ve un número determinado de personas y las conferencias y sermones que se presentan lo ve un número mucho más nutrido, Por lo tanto, bueno, intentaremos con la ayuda del Señor presentar también el libro de Daniel tal pues como debe ser, puesto que sabemos que en la escuela sabática estará bastante limitado. Pero bien, de momento hay que concluir Apocalipsis 22. Y yo os invito pues a que toméis vuestras Biblias para leer el capítulo como hemos venido haciendo desde que iniciamos. Yo diría que hace, ¿cuánto? ¿Año? No, más de un año. Tal vez casi 2 años, yo diría que hace ya, que iniciamos el estudio de Apocalipsis. Esperemos que el de Daniel no sea tan largo en el tiempo. Pero, el problema es que si uno pudiese dedicarse a tiempo completo, claro, uno tiene su trabajo personal, entonces hay que buscar momentos libres para poder ir preparando el tema. Y bueno, y hay otros hermanos que también presentan sus temas, no todo lo voy a hacer un servidor. Bien, vamos a leer este pasaje en primer lugar y luego pues procederemos a comentar versículo a versículo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, o de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una despedida muy parecida a las que hacía Pablo, ¿verdad?, en sus epístolas. Yo me pongo en la piel de este apóstol profeta y recibir todas esas visiones en aquella isla perdida, desterrado del mundo, recibir esas visiones del propio Jesús, aquel Jesús amado. Recordemos que Juan era aquel discípulo amado, que se recostaba en el pecho de Jesús allá en el aposento alto. Y recibir a Jesús nuevamente antes de conocer la muerte, para él eso sería algo apoteósico. Hemos visto a lo largo de todo el libro cómo él tuvo momentos de sufrimiento, puesto que vio los padecimientos que el pueblo de Dios iba a sufrir. Y tuvo momentos pues de angustia tremenda, pensando, pero ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a ser salvo? Y el Señor le iba mostrando visiones en las cuales daba esperanza. Y el broche final son estos dos últimos capítulos que hemos estudiado la semana pasada y que estudiamos hoy, en el cual ya le muestra la gloria eterna, las glorias futuras que él podrá disfrutar junto con sus hermanos, que recordemos, todos padecieron como mártires. El único que quedó con vida y murió de vejez fue Juan.
Los demás, a todos se les quitó violentamente la vida. Pero el deseo de todos, ¿cuál era? El poder ver nuevamente a aquel que ascendió a los cielos y estar con él por siempre. Por eso no es extrañar que aquí concluya: amén, sí, ven, Señor Jesús. Estaba ya deseando. Bueno, esas paradojas del tiempo, ¿no? Sabéis, para Juan ya todo ha concluido. Él falleció poco tiempo después. Y sabemos que la muerte es un sueño, ¿verdad? Y un sueño es pues como un lapsus, ¿no? El tiempo pasa rápido. Nosotros hemos estado viviendo estos 2000 años que ya casi han transcurrido desde que él escribió el Apocalipsis, pero para él ya todo ha ocurrido y ya está disfrutando esa eternidad. Recordemos aquello que comentamos la semana pasada acerca de las palabras que dijo Enoc, ¿verdad? Que él dijo: vino el Señor con sus santas decenas de millares, ya dando por hecho que todo este periodo, esta historia con el pecado que ha durado 6000 años, había ya concluido y Cristo ya había venido. Y realmente para el que está en la tumba es así. El tiempo no existe, es un sueño. Y así lo dice la Biblia, es un sueño, ¿verdad? Y al despertar, pues ves a Cristo ya viniendo para levantarte de la tumba y llevarte con él. Bien, vamos a ir estudiando versículo a versículo para sacar más jugo pues, a este contenido que tiene también este capítulo. Dice que después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río limpio, el río de la vida. A ver si ponemos esto en marcha y podremos cambiar. Más que nada para que tengamos una noción de cómo puede ser. Recordemos que leímos un pasaje en el cual se dice que podemos pensar en muchas cosas de cómo será, pero que todo está ahí aún escondido, que no sabremos exactamente hasta que estemos allí cómo realmente será. Pero esto es un dibujo de más o menos cómo puede ser, ¿no? Ese río de vida, el cual veremos como nos dice que tiene árboles a la derecha, árboles a la izquierda, ¿verdad? Y los redimidos pasearán por sus orillas, ¿verdad? Y es un río que viene del trono de Dios. Y veremos cómo hay unas similitudes también en el Antiguo Testamento respecto a esto. Esto es comparable, aquí vemos un río que refleja incluso la naturaleza, ¿verdad? Es comparable con los ríos que tenemos en este mundo, ¿verdad? Claro, aquí he puesto algo muy exagerado, ¿no? Un río pues con petróleo y tal, ¿no? Pero la verdad es que los ríos de nuestro mundo están todos contaminados. Hay ciudades en las cuales están llenos de basura los ríos. Y hay gentes que viven de eso, viven de escoger entre la porquería que hay ahí para subsistir. Pero hay ríos tremendos, bueno, ya no hay que ir muy lejos. Aquí en Gerona ya tenemos ríos que el agua no es cristalina, es verde. Y si ya vas a Barcelona, pues ya es imposible utilizar ese río como agua potable, a no ser pues que sea depurado. Pero el río de la vida que estará allá en el paraíso será limpio, cristalino, completamente, del cual beberemos. Y eso también será para sanidad, para que nos formemos como personas, como veremos más adelante, como personas, en vez de ser liliputienses, poder llegar a otras estaturas. Vamos adelante. Hay aquí un pasaje, Ezequiel 47, el cual habla acerca de estas aguas. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Sabemos cómo a Ezequiel el Señor le da una visión del templo en los últimos capítulos. Y en uno de esos versículos pues le muestra un río que salía de un lugar especial. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. El umbral de la casa pues representaba el trono de Dios.
hacia el oriente, dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Es decir, vemos cómo esta alusión que hace Juan acerca de este río de la vida que sale del trono de Dios, pues ya Ezequiel lo tomaba como profeta también. Y fijaros, dice, acontecerá, Zacarías 14:8, también una profecía también. No solo están en Daniel y en el Apocalipsis, hay muchos libros proféticos en la Biblia. Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, es decir, toda la época del año. Claro, aquí está hablando de mar oriental, mar occidental. La semana pasada dijimos, el mar no será más, ¿os acordáis? Que hablamos de ello. Yo sé que Ellen White, he leído alguna cita en la cual ella dice que habrá pues unos lagos majestuosos, preciosos, pero no he leído acerca de que si puede haber algún mar o no puede haber algún mar, no sabemos. Lo que no habrá tampoco es verano e invierno. Estas épocas chocantes que tenemos durante el año, ¿verdad? Verano con tremendas calores. Mirad, en Australia están a 40 grados. Y vemos los resultados con los incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, en este verano del año pasado, llegamos hasta 43, algún día, hasta 43. Es un calor sofocante, insoportable. Bueno, hay países que sabemos que tienen temperaturas mucho más altas, ¿verdad? Pero bueno, el que es de allí pues puede adaptarse. Ahora, el extranjero que vaya allá de visita, pues lo pasará mal. Y luego el invierno, pues es todo lo contrario. Aunque este invierno no es como los de antes, ¿no? En invierno, ¿qué suele hacer? Pues frío, suele nevar, suele haber escarcha, ¿verdad? Suelen haber temperaturas bajo cero. Bueno, hemos pasado de momento un diciembre aquí en España que ha sido bastante cálido, salvo algún día. Hoy, por ejemplo, ha habido helada. Hoy ha helado, pero bueno, hemos estado a 2 o 3 grados, tampoco hemos llegado como en otras ocasiones a 6 bajo cero, etc. Pero allá no habrá ni esta calor ahogante, ni este frío intenso, triste. Yo me imagino a aquellas personas, sobre todo allá en Rusia, que muchos de ellos por estar contra el régimen eran deportados, ¿verdad?, a la Siberia, y allí pues trabajaban en minas y en lugares helados, a 50 bajo cero, la gran mayoría de ellos morían helados. Bueno, es muy bonita la nieve, no sé, tal vez alguno aquí aún no la ha visto. La nieve es preciosa, pero es preciosa si vas bien equipado. Como no vayas bien equipado, te puedes congelar algún miembro, es muy fría. Todo tiene su belleza. No sabemos si en la Tierra Nueva tal vez algún montículo estará blanquecino, no sabemos. La nieve desde luego es preciosa. Versículo 2, vamos adelante. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mira, yo aquí os he puesto esta ilustración, en la cual es como Ellen White, ella ve más o menos un árbol así. Ella ve un árbol que hace como un puente, que dice que está en los dos márgenes del río. Claro, uno se imagina cómo puede ser, ¿no? Porque un árbol suele tener un tronco y una raíz, ¿verdad? Pero en cambio ella menciona en esa visión que ve de la Tierra Nueva que el árbol dice que está en los dos márgenes del río. Ella hace como un puente y ese es el árbol de la vida, que dice que produce cada mes un fruto, 12 frutos, todo el periodo anual, por así decir. Y dice que el fruto, pues, era para la sanidad de las naciones. ¿De qué naciones? Bueno, de aquellos salvos que podrán disfrutar esa eternidad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenemos que tomar ese fruto? Bueno, lo veremos. Vamos a sacar algunas citas que lo veremos. ¿Cuándo comenzó la historia del árbol de la vida? Todos recordamos la creación, ¿verdad? Y fijaros, Génesis 2:9 dice,
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la historia del árbol de la vida entre nosotros comenzó allá en el Edén. Pero ese árbol no duró siempre. No duró siempre. Mirad que dice Ezequiel 47, versículos 7 y 12. Volviendo yo, en esa visión que él tiene del templo, dice, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Igual que la visión que tiene Juan. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿para qué? Para medicina. ¿Pero medicina por qué? Si se dice que allí no estaremos enfermos. Bueno, algún prodigio tienen que obrar en nosotros, ¿verdad? El comer esas hojas y esos frutos. Y lo veremos también. Hay aquí una cita de Ellen White. Maranatha, el Señor viene, del 13 de noviembre. Esto es una matutina. Dice, el fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén tenía virtudes sobrenaturales. Comer de él significaba vivir para siempre. Era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial lo trasladó al paraíso, que está ¿dónde? En el cielo. Después del pecado original. Y sabéis, poco antes de que viniese el diluvio. El Señor trasladó este árbol que estaba protegido. ¿Sabéis cómo el jardín del Edén estaba protegido por unos ángeles que tenían unas espadas flamígeras? Nos imaginamos, ¿no?, la guerra de las galaxias y tal, ¿no? No sabemos, pero bueno, algo así sería, ¿verdad? Que no permitía que nadie pudiese acceder. Claro, cuando Adán y Eva pecaron, ellos comían de ese fruto antes, pero cuando pecaron no pudieron comer más. Porque ese fruto, ¿qué hacía con ellos? Mantener la vida y la inmortalidad. No pudieron comer más, por eso Adán murió. Tardó. Vivió 930 años, si no recuerdo mal, pero murió. Y sus contemporáneos igual. ¿Y el Señor qué hizo? Pues, finalmente, ese árbol, dice que el labrador celestial lo trasladó al paraíso. Es decir, que aquel árbol que hemos visto antes será el mismo que estaba en el Edén, trasladado al paraíso. Y allí lo veremos durante 1000 años, cuando estemos allá. Hay otra cita, conflicto inminente, capítulo 9, se titula Liberación y refugio para los justos, la página 103, que dice, esta tal vez es la más larga que os pondré, no os asustéis, las demás no serán así. Dice, aquí está hablando una vez, ha venido ya la regeneración, Cristo ha venido y hemos sido trasladados al paraíso, ¿verdad? Y dice, todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas. Es decir, es un ser hermoso, atlético, gigante, al lado de los demás redimidos que a través del tiempo han ido muriendo, que ya su estatura no era la misma. Dice que de porte poco inferior a la del Hijo de Dios. Es un poco inferior a Jesús. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo de carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Cuando la Escritura dice que estamos hechos a imagen de Dios, no solo es intelecto,
es corporal también. El Señor, bueno, Cristo lo demostró, ¿verdad? Él tiene un cuerpo. Él tiene un cuerpo y ese cuerpo lo mantendrá por la eternidad, ¿verdad? Pero Dios tiene un cuerpo. Por eso somos hechos a su imagen, incluso en fisonomía, ¿eh? El pecado, dice, borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Fijaros lo que ha podido malograr el pecado, distorsionar a ese punto la imagen divina. Claro, aquí dice que Adán era de soberbia altura. Claro, Conflicto de los Siglos menciona pues, que podría medir entre unos 4,5 metros. ¿Eh? Hoy medimos 4,5 metros. ¿Hay alguna excepción? ¿Alguna persona que a lo mejor puede medir 2,40, 2,50? ¿Alguna excepción? Pero por lo general, bueno, los que son de por allá Sudamérica, Argentina, esos países, no sé qué lo hace, que todos son de 1,90 m y así, ¿eh? Aquí en España somos más chiquititos. Aquí la medida estándar está en unos 75, algo así, ¿eh? Aunque la juventud que viene ahora suben ya altitos también, ¿eh? En Alemania eso sí que la gente allí son más corpulentos, más altos, ¿eh? Pero eso denota lo que ha obrado el pecado. De esos 4,5 metros que el hombre tenía cuando fue creado, a estos 1,80 m, 1,70 m, y algunos que 1,5 m, depende qué es lo que ha llegado hoy, ¿verdad? Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal e incorruptible, desprovista de gracia, manchada de otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Es decir, tú has ido a la tumba tullido, sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, pero no resucitarás así. Resucitarás con todo tu cuerpo completo. Todo el cuerpo completo, ¿eh? Dice, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Por eso es necesario que esas hojas sean para sanidad de las naciones, porque comiendo esas hojas y esos frutos creceremos hasta la estatura de Adán, de aquellos primeros hombres, de aquellos antediluvianos. Hoy la ciencia le choca encontrarse pues esqueletos inmensos, gigantes. Bueno, aquí en este pequeño museo que tenemos aquí, cosa que tal vez no podéis ver, lo visteis el primer día que presentamos una filmación del local, digamos. Hay una réplica de un fémur que debe medir pues más de 1 metro, ¿verdad? Es una réplica de huesos humanos que se han encontrado de gigantes, personas que medían 4,5, 5 metros, personas que eran antediluvianas, sin duda alguna, ¿eh? ¿Sabéis? Esto la ciencia no lo da a conocer, se queda escondido, ¿eh? Por eso se han presentado esas conferencias, lo que nos quieren esconder, ¿no? Estas cosas que están ahí, que se han descubierto, pero que a la ciencia no le interesa. ¿Por qué? Porque sería un duro golpe para su teoría de la evolutiva, ¿verdad? Dice más esta nota para terminar, dice, las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravilla, oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Bueno, Ellen White y sus contemporáneos esperaban eso, ¿verdad? Ella tuvo el privilegio de ser transportada en visión al paraíso y ver estas glorias. Y luego lo comunicaba a sus contemporáneos, que se gozaban de ello, ¿verdad? Bueno, todo eso es lo que vio Juan, cuando él escribió Apocalipsis. Él vio estas glorias y por eso nos las transcribe a nosotros,
¿Para qué? Pues para que nos afiancemos en que la esperanza que el Señor nos da en su palabra es cierta, que Él no engaña y que si lo ha dicho, lo cumplirá. Cuando venga, nos dará el derecho de poder estar en esta tierra nueva, de poder tomar los frutos de este árbol que nos ayudarán a llegar a la estatura incluso del mismo Adán. ¿Sabéis que la semana pasada os comentaba que a la cruz se la llama el árbol de la cruz? Pues mirad dónde está. Nuestra elevada vocación, página 46. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz. ¿Qué hizo por nosotros la cruz? Nos limpió, ¿verdad?, de ese pecado. Que todo aquel que acepta a Cristo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Hace una conversión, ¿verdad?, en ese corazón, y ya no es una persona mundana, sino se convierte en una persona que ya vive las verdades eternas hoy, en este mundo, aunque no las veamos, ¿eh? Pues Cristo obró ese milagro en el árbol de la cruz. Por eso el paralelismo que tiene con el árbol de la vida, que nos ayudará a crecer. Igual que la cruz nos ayuda a crecer como personas, como cristianos, lógicamente si aceptamos a Cristo. El árbol de la cruz es interesante, ¿verdad? Por eso no es de extrañar que Isaías, que ya mencionamos también, capítulo 66, versículo 23, diga: y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué iremos de mes en mes? ¿Por qué se acentúa aquí de mes en mes? Porque dice que el árbol de la vida cada mes dará un fruto y que los redimidos tendrán que tomarlo para poder crecer a esa estatura de la cual estábamos hablando. Versículo 3 nos dice: no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es tremendo, ¿verdad? El Señor reinará en la ciudad. No habrá ya más maldición. Y sabéis, le serviremos, pero le serviremos con agrado, con alegría. ¿Por qué? Porque siempre recordaremos, porque lo veremos, esas señales de lo que el cielo tuvo que hacer por nosotros para que tengamos el derecho de estar allí. Y solo por ese motivo adoraremos y serviremos a nuestro Dios, con gozo. No como ahora, que a veces hay personas que sirven a otras, ¿verdad? Y a veces hasta con reticencia, sobre todo si el dueño no es una persona muy honesta, pero el Señor es muy honesto, es un Dios de amor, y desde luego no nos tendrá como esclavos, al contrario, nos dará todo, la libertad, la eternidad, la salud, todo. Versículo 4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, ni Moisés, ni Job, tantos hombres de fe o mujeres de fe que hay en la Biblia. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero en cambio allá dice que veremos el rostro de Dios. Ya no nos estará velado, podremos verle cara a cara, ver a nuestro Creador, ¿verdad? Mirad, Salmo 17:15, son palabras del salmista, que mirad que refleja. En cuanto a mí, dice: veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Son palabras de David. Veré tu rostro. Él sabía, ahora no puedo, pero allá cuando despierte, podré ver tu rostro y gozarse en eso.
Hay otros pasajes. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O es que yo soy como soy. Y yo cambiar, pues bueno, tengo mi carácter. Y no puedo cambiar. Pero ¿sabéis? El Espíritu Santo obra ese cambio. A medida que uno va estudiando la palabra de Dios, a medida que uno se va acercando al Señor, que uno va orando, que uno va compartiendo, inconscientemente vas haciendo cambios porque el Espíritu los hace en la mente de la persona. Y vas llegando a ese punto de paz y de santificación. Si no llegamos a ese punto, ¿qué dice el pasaje? Sin eso no podemos ver al Señor. Por eso es importante. ¿Qué se dice de los 144.000? Que son sin mancha, santos, puros. Y 144.000 serán vivos que llegarán al final. Quiere decir que realmente habrán hecho un propósito en sus vidas de identificarse plenamente con Jesús y ser paralelos en carácter a Jesús. Y el Señor los ayudará a ellos. No sé, los que estamos aquí si formaremos parte de ese grupo, pero el deber nuestro es trabajar por la santificación. Porque aunque no pertenezcamos a ese grupo de solo 144.000, Apocalipsis nos menciona que hay una tremenda muchedumbre de todos los tiempos que también se han santificado para estar en la presencia de Dios. Esa santificación la tenemos que hacer todos, seamos o no de los 144.000. Si no, no podremos ver el rostro del Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Nos ha dado este don, nos llama hijos de Dios. Incluso Cristo nos llama hermanos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque habremos trabajado esa santificación aquí. Y eso tenemos que hacerlo ya. No esperar a más adelante, porque no sabemos el futuro. No sabemos el tiempo que vamos a vivir en esta tierra. Ya decíamos que hay muchos que no creen que Cristo pueda venir en la época que nosotros decimos, en otoño del 2031, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues si va a venir, me preparo pues un año antes, ¿no? Y así cuando venga ya estoy listo. Claro, y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas ante el Señor? ¿Y si mueres antes y no te has santificado? Bueno, cada cual tiene que verlo bajo estos prismas, ¿verdad? Nombren sus frentes, dice. ¿Dónde se menciona que tendremos el nombre de Dios en la frente? Lo hemos estudiado. Capítulo 7, versículo 3 de Apocalipsis. Dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar, le dice a los ángeles, ¿verdad? Ni a los árboles, hasta que hayamos hecho, ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es el sello del Dios? Es el nombre de Dios, ¿verdad? El sábado, la verdad. ¿Qué tenía el sacerdote? ¿Os acordáis que llevaba aquí una cinta de oro? ¿Qué ponía esa cinta? ¿Os acordáis? Santidad a Jehová. Y esa santidad la tenemos que tener todos si queremos estar en la presencia del Señor. Versículo 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más noche, como tenemos hoy aquí. Mirad este pasaje. Esto es una repetición de lo que dice en el capítulo 21 que ya estudiamos. Sus puertas, dice, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las puertas no serán cerradas, no habrá noche. Quiere decir que tampoco habrá
¿Quiénes son los dueños de lo ajeno? Que a veces aprovechan la oscuridad, ¿verdad? Ladrones. Allí no habrá ladrones. Podrás dejar tu puerta abierta para que entre cualquiera, como si estuviera en su casa, porque en definitiva cada casa será de todos. No mi casa será mía y punto. Será la casa de todos, en la cual nos convidaremos a comer, vete a saber la gente. Y un día en mi casa y otro día en la tuya y así iremos. Las casas abiertas, sin temor. Dice que los iluminará la luz del Señor. Se restablecerá entonces allí las relaciones interrumpidas por el pecado. ¿Cómo tiene que hablar el Señor al ser humano? Lo vemos a través de la Biblia, ¿no? Tiene que hacerlo pues a través de visiones, a través de sueños, Pero allá todo esto terminará. Ya no harán falta visiones. Estaremos ante Él. Y nos hablará personalmente cara a cara. Dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero no vamos a reinar como reyes, sino que describe la felicidad eterna de los redimidos y la abundancia que van a poseer como si fueran reyes. O sea, no seremos reyes, pero viviremos como si fuéramos reyes. No nos faltará de nada, felicidad plena. Versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Palabras fieles y verdaderas. La semana pasada lo leímos también en el capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. El Señor hará nuevas todas las cosas y las disfrutaremos. Podemos tener confianza absoluta en todo esto. Y habla aquí acerca de los espíritus de los profetas, que ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sabéis? El Espíritu Santo, a través de toda la Escritura, ha inspirado a los hombres, sobre todo a los que han escrito. Se dice que la Biblia está escrita por unos 40 autores, pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no escribieron cosas inventadas, cosas que ellos se imaginaron, no. No hicieron una novela, no. Escribieron lo que el Espíritu Santo les ponía en su corazón, pero lo hicieron bajo su cultura, bajo sus palabras. Por eso hay tantas interpretaciones, a veces tantas versiones de la Biblia, ¿verdad? Y por eso hay que entender. Hay que usar aquel método que dijimos, un poquito aquí, un poquito allá, a veces para entender lo que realmente aquel escritor estaba intentando decir. No cerrarse solo que ha dicho él y punto, y hacer una doctrina errónea, sino comparar. Porque, ¿sabéis? Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos tenían el mismo objetivo. Por eso hay tantos libros proféticos, ya desde Génesis. Todo versaba sobre esa eternidad que Dios quería devolver al hombre. Y todo giraba en torno a eso. Por eso en todos hay ese mismo objetivo, ese mismo blanco, ese mismo propósito. Cosas que deben suceder pronto. Y ya vimos, comenzamos estudiando Apocalipsis, en el cual se presenta Cristo, esplendorosamente, ¿verdad? Y le da un mensaje a Juan, ¿para quién? ¿Para quién era el mensaje? Para las 7 iglesias, que no son 7, son una misma a través del tiempo. Comenzó en Éfeso y hemos llegado al tiempo de Laodicea, que es hoy. Hoy estamos en la iglesia de Laodicea, aquella iglesia tibia, ¿verdad? Que dice que es rica, pero que el Señor le da consejos
porque necesita mejorar, si no, no podrá disfrutar la eternidad. Es decir, que es un mensaje que ha estado pues casi como 2000 años entre nosotros. Y en cambio dice las cosas que deben suceder pronto. Y hemos visto cómo la profecía apocalíptica se ha ido cumpliendo paso a paso. Allí también hemos visto cómo han pasado imperios, igual que en Daniel. Han pasado otomanos y han pasado tantos imperios, lo hemos visto, ¿verdad? Y cómo todo ha sido de acuerdo a la voluntad del Señor. Nada se ha escapado de sus propósitos. Él lo que ha hecho es anunciarlo por venir, para que cuando sucedan las cosas, creamos en ellas. El Señor no está limitado por el tiempo como nosotros. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y realmente es así. Para el Señor no existe el tiempo, es eterno. Es para nosotros, que si no lo aprovechamos, se pasa. No hay consejos en Eclesiastés: oh joven, acuérdate de tu Creador en los días de la juventud, antes de que vengan los malos días. ¿Cuáles son los malos días? Esos que empezarán a salir canas, empezarás a envejecer, te habrá pasado el vigor, la juventud. Acuérdate ahora. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el hombre que es como la hierba, que se seca, como el vapor que desaparece, pero Dios no. El Señor es el mismo hoy por los siempre, y un año para Él son como 1000 y 1000 como uno. No tiene tiempo, ¿verdad? He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Más adelante dirá también algo importante sobre el libro y las profecías contenidas en él. Lo hemos leído, pero luego lo repasaremos. Versículos 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pongámonos en la piel de Juan. A él, el ángel le muestra todas esas maravillas de la eternidad. Un ser majestuoso, como es un ángel. Juan se imagina que está frente a Cristo. ¿Y qué hace él? Quiere inclinarse y adorarle, pero el ángel lo detiene. Esto demuestra realmente la humildad que tiene un ángel. La humildad que tiene un ángel. ¿Os acordáis cuando Cristo ascendió al cielo? Hubo 2 ángeles que en vez de acompañar a Cristo hasta el cielo, ¿qué hicieron? Se quedaron aquí, atendiendo ¿a quién? A los discípulos. Ellos querían ir con Cristo, pero siendo obedientes, humildes, se quedaron allí a atender a aquellos que necesitaban un apoyo. Y esto es lo que hacen los ángeles. Por eso dice: no me adores a mí, soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10, él volvió a vivir esta experiencia y la estudiamos en su momento. Yo me postré, nuevamente dice, a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 2 veces le sucede esto a Juan, y es por la emoción. Un hombre humilde, un hombre amoroso, ¿verdad?, que está deseando vivir esas glorias. Él ve a aquel ser que le está presentando eso y ya se cree que está en la presencia de Cristo y inconscientemente quiere adorarle. Los ángeles no pueden recibir adoración, ni quieren recibir adoración. Al único que se debe adorar es a Dios. Aunque sabemos cómo hay religiones en este mundo pues que adoran a los ángeles, ¿verdad? Y bueno, y hay algunas religiones muy populosas, en las cuales está la élite, ¿verdad?,
que están haciendo estos planes en este mundo, de este nuevo orden mundial, que ellos realmente están adorando a un ángel caído, a Lucifer mismo. Pero para ellos ese Lucifer es Dios. Y el otro, que está allá en el cielo, Dios creador, es el malo. Lo ven de esta forma. Es tremendo. Mirad qué nos dice este pasaje. Salmo 8, versículos del 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, los hizo poco menor que los ángeles. Ahora somos mucho menores que los ángeles. Mucho menores, en todos los sentidos. En estatura, en intelecto, en todo. Pero antes, al principio, el hombre era tan solo un poco menor. Pero tanto unos como otros, tanto el hombre como el ángel, son consiervos. Y no deben adorarse el uno al otro. Tenemos este otro pasaje. Aquí en el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Juan se le dice, no selles este libro. Por eso se le llama revelación, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis. Pero fijaros, ahora que estudiamos Daniel en la escuela sabática, mirad que se le dice a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel tenía que sellar su libro, porque era para entenderlo en el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? ¿Os acordáis? 1798. Ahí comenzó. Es decir, que los pioneros de 1844 comenzaron a estudiar este libro y comenzaron a indagar estas verdades, ¿verdad? Por eso ellos esperaban esa venida de Cristo el 22 de octubre de 1844. ¿De dónde lo sacaron? Del libro de Daniel, porque comenzaron a indagar, ¿verdad? Pero dice, el pasaje termina diciendo, la ciencia se aumentará. Bueno, esto puede tener dos interpretaciones. Una es la que vemos, ¿verdad? La ciencia ha aumentado o no ha aumentado. La tecnología, la ciencia médica, etcétera, ha aumentado tremendamente, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo también a otra cosa. El conocimiento de la palabra de Dios aumentará. Se entenderá mejor. Por eso luego dice que los entendidos comprenderán. Porque se aumenta también el conocimiento en la palabra de Dios. Cosa que parece que es al revés. Parece que en vez de conocer, vamos hacia atrás. Y lo que antes veíamos de una manera, sobre todo tema profético como literal, ahora lo vemos espiritualizado. Parece que hemos retrocedido, que ese aumento no es así. Es paradójico, pero es lo que hay. Versículo 11 dice, y me dijo, el 11, y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está haciendo un retroceso. Está haciendo un retroceso en esa visión, y le está poniendo a Juan en el momento en que termina el tiempo de gracia en este mundo. Y ya nadie puede cambiar. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es santo, siga siendo santo. Nadie podrá hacer cambios. Por eso, aquel que piensa, bueno, si Cristo va a venir el 2031, un año antes yo me preparo, ¿sabes? Un año antes van a caer las plagas. Y las plagas, ¿sabéis por qué caen? Porque el tiempo de gracia ha terminado. Ya nadie puede hacer provisión. El que es santo será santo, pero el que ha sido injusto será injusto. Por lo tanto, es hoy.
el momento, porque luego no se podrá hacer. Sabemos cómo en ese tiempo terminará no solo el tiempo de gracia, sino que terminará también el juicio del cual hablábamos antes en la escuela sabática, el juicio investigador, que comenzó en 1844, terminará cuando venga ese tiempo ya, en el cual nadie podrá cambiar. Entonces ahí se manifestará el auténtico carácter de cada cual en la segunda venida, o para bien o para mal. Si es para bien, será un gozo. Si es para mal, dirán a las piedras, escondednos del rostro de aquel que viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han hecho la provisión y ya no pueden hacer cambios en sus vidas. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A lo largo de toda la Biblia se anuncia el regreso de Jesús por segunda vez, desde el mismo Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Y mirad, yo os quería poner aquí algo que, bueno, hemos redundado en ello varias veces, pero no nos cansaremos de utilizarlo, porque aquí se nos está hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1. El comienzo de la escritura bíblica, lo primero que escribió Moisés. El pasaje dice en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, leemos esto, ¿vale? En el principio el Señor creó, su origen es Dios, ¿no? Pero eso tiene su original en el hebreo o el arameo. En ese idioma, en hebreo, se lee de esta forma, no sé si lo haré bien, Bereshit bara Elohim et hayamajim bez ares. Eso es lo que significa en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero según la escritura hebrea, hay estos signos que forman 7 palabras. Y eso se tiene que leer de derecha a izquierda, que es como ellos leen, ¿verdad? Y si os fijáis, yo he marcado ahí una de las letras, uno de los signos, en distinto color. Y si contamos, pues hay una a la derecha, 2 más hacia la izquierda, son 3, hay otra en el medio, 4, y 2 más al final, que suman ¿cuántas? 6. Este signo es la letra Aleph. La letra Aleph se le da un valor numérico, que es 1 y a la vez es 1000. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 6 días, dice la Escritura. Fue la tarde y la mañana el primero, la tarde y la mañana el segundo, y así hasta el 6º, ¿verdad? Luego el 7º descansó, ¿verdad? Pero, es decir, que esto nos estaba diciendo que realmente el Señor edificaba este mundo, creaba este mundo en 6 días, pero que a la vez eso quería decir que, usando esta letra que está en este primer versículo, serían 6.000 años, 1000 años por cada uno de ellas. Entonces el Señor desde Génesis 1.1 estaba diciendo al mundo, este mundo durará 6.000 años y vendrán las glorias eternas. Desde Génesis 1.1. Y sabéis, la Iglesia Adventista, que dice ser el pueblo de Dios, esto no lo ve así. En cambio utilizan otros pasajes y cogen el hebreo y cogen la Strong y ahí sacan pues doctrinas y cosas. Pero de yo no he oído aún a ningún adventista oficial que lo interprete de esta forma. Y en cambio ves protestantes evangélicos que lo ven de esta forma. Por eso antes decíamos, ¿verdad?, que hay muchas profecías que incluso los protestantes nos enseñan.
porque las interpretan mejor que los mismos adventistas. Y esta es una de ellas. Pero fijaros, la esperanza venía ya desde Génesis 1:1, que el Señor iba a culminar este mundo en 6.000 años y vendría para darnos las glorias eternas. Ahí está. Y muchos no lo quieren ver. Y lo volvemos a repetir y muchos seguirán sin quererlo ver. No es que esto de los 6.000 años os lo inventáis. Bueno, la numerología en la Biblia está por algo. Y todos los números tienen un significado importante en la Biblia. ¿Qué más? Isaías 61, 1 y 2 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esas son palabras de Cristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cristo aquí fue muy claro. Cuando dirigió por medio del Espíritu Santo a Isaías para que escribiera esto. El año de la buena voluntad de Jehová. El día de venganza del Dios nuestro. Aquí nos está hablando de un día en el cual el Señor obrará una obra para Él inconcebible, por así decir, extraña, porque Él no quisiera hacerlo, pero tendrá que poner fin a este mundo, como lo hizo antaño con el diluvio. Tendrá que poner definitivamente fin. Y hay un año para eso. ¿Y ese año de dónde lo sacamos? Pues de Génesis 1:1. De esos 6.000. Si sabemos de dónde parte, sabremos hasta dónde llega. Y sabemos que parte desde el año 3.970, cuando Adán cayó. Y eso en primer lugar nos lleva al año 31 de la era cristiana, 4.000 años después, donde Cristo, ¿qué hace? Muere en la cruz. Y si sumamos los 2.000 que faltan, ¿dónde nos lleva? 2031. Yo a veces pienso, la profecía de los 2.300 años, cogemos las 70 semanas, ¿dónde nos lleva? Nos lleva al 34, ¿verdad? La mitad de la semana, 31, Cristo muere. El 27, que es el principio de la última semana, Cristo se bautiza, ¿verdad? La mitad muere, al final es Esteban martirizado y el Evangelio es abierto a los gentiles, ¿verdad? Pero para llegar a la conclusión, ¿qué se hace? Sumamos 1810, ¿verdad? Y entonces nos lleva, pues ¿dónde? A 1844. Es decir, ahí podemos hacer la suma. La Iglesia hace la suma ahí. No, es que faltan, para llegar a la conclusión, 1810, lo sumamos y nos vamos a 1844. Pero aquí, ¿por qué no podemos hacer la suma? Si Elena White dice 4.000 años en Cristo, en la cruz, ¿no podemos sumar 2.000? Que es lo que dice Génesis 1:1, que tendrá este mundo, y llegar al 2031, aquí no se puede sumar. Es paradójico, da risa y tristeza, pero es así, hay cosas que no se entiende, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Antes hablábamos de la Aleph y la Tau, ¿verdad? Están en el centro de esa frase, y Aleph y Tau representa el principio y el final, representa a Dios como principio de todo y final de todo, ¿verdad? Y luego aquí Cristo dice que yo soy el alfa y la omega. Ya dijimos la semana pasada que estos son dos letras, ¿verdad?, del alfabeto griego, que es como fue escrito el Nuevo Testamento. La primera alfa y la última omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, igual que la Aleph y la Tau, exactamente igual. ¿Por qué aceptamos esto y no aceptamos aquello? Pues en nosotros está, ¿verdad? Hay aquí una promesa
Juan 14, del 1 al 3, que muchos conocemos de memoria, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta es la promesa y la esperanza que vivieron los discípulos. Y no solo ellos, sino todos aquellos que se iban añadiendo a la iglesia. ¿Os acordáis Pentecostés? Dice, se añadieron como 3000 y luego se añadieron muchos miles más. Y así a través del tiempo hasta ahora. Y la esperanza es, vendré otra vez. Y lo paradójico es que el Señor nos dice, ¿cuándo vendrá? Pero en cambio, se dice que bueno, es que no lo podemos saber y además que el tiempo será cortado, ¿no? Y esto, bueno, es lo que decía la escuela sabática en esta introducción, ¿verdad? El tiempo será cortado, ¿no? Claro, ¿qué tiempo será cortado? Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Será cortado la persecución. Igual como fue acortada la persecución de los 1260 años, fue acortada, y Ellen White así lo menciona, lo hemos sacado aquí, en citas, pues igual hará el Señor, acortará el tiempo de persecución, pero no el tiempo de los 6000 años, se cumplirán. Por eso, ¿o es que Cristo vendrá antes del 2031? Falso. Para muchos Cristo va a venir este año, ¿sabéis? Hay muchos ya, siendo cristianos, que están diciendo, Cristo vendrá este año. Pues pueden esperar sentados que Cristo no aparecerá este año. Vendrá 2031, ni antes ni después. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los que lavan sus ropas son los que guardan las profecías de este libro. Otras versiones dicen los que guardan los mandamientos. Según qué versión, hay versiones que en vez de decir los que lavan la ropa o sus ropas, dice los que lavan o los que guardan sus mandamientos. Es decir, que son aquellos que son obedientes a los requerimientos de Dios. Los que aceptan y creen en sus doctrinas. Los que han moldeado su carácter y las enseñanzas de Cristo, no a su antojo, sino tal como deben ser, ¿verdad? Y todo por medio del Espíritu Santo. De esto se dice que tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad, es lo que nos dice aquí. El versículo 15 nos dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Por eso dice que allí las puertas estarán abiertas, porque allí no habrá mala gente, no habrá engañadores, no habrá estafadores, no habrá ladrones. Aquí habla de perros. Claro, no se está refiriendo al perro de 4 patas, que muchos, como este, pobrecillo que está ahí, no se está refiriendo a este animal, sino se está refiriendo a aquellas personas que son, como son mala gente, ¿verdad? Es símbolo de una persona vil, no podrá estar allí porque es vil, por eso la Escritura lo llama como perro, ¿verdad? Y a más, pues bueno, habla de hechiceros, etcétera, hechiceros. Dices, oye, ¿en día hechiceros? Pues hay hechiceros. ¿Cuánta gente no hay espiritista, verdad? ¿Cuánta gente hay? Y a veces gente encumbrada, y siguen caminos espiritistas, caminos diabólicos. Otros lo practican, otros sin querer, pues bueno, pues hacen yogas, o hacen reikis, o hacen cosas que ellos se creen que, bueno, todo esto formará y tal.
bueno, no deja de ser espiritismo, no deja de ser caminos satánicos, que van preparando tu mente para recibir más engaño, ¿verdad? Y es así. Estos no estarán. Es decir, que estas cosas hay que dejarlas. No estarán allá. En el capítulo 28 que estudiamos la semana pasada, versículos 8 y 27, decía, pero los cobardes, ¿os acordáis que hablamos de los cobardes, verdad? E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, de la cual nadie saldrá. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, repite aquí otra vez, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los demás no entrarán. Por eso es el momento, hemos conocido al Señor, cambiemos hoy. Pidamos el Espíritu Santo para que nos cambie hoy y nos amolde al carácter que debemos tener allá en el cielo. Si no, no entraremos. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fijaros, aquí recuerda, ¿verdad? Las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Isaías 11:1 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién hablaba aquí? ¿De David? No estaba hablando de Jesús, que vendría de la familia, de la tribu de Judá, de donde venía el mismo David. Por eso el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso lo dice David al Señor. Para muchos eso era paradójico. ¿Cómo puede ser? Hablas con un testigo de Jehová sobre esto, aquí se lían, ¿cómo puede ser? No lo entienden. Y es así. Un profeta que se volvió falso profeta, pero el Señor con todo y con eso lo utilizó para una profecía. Números 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Quién era ese profeta? Balaam. Balaam, aquel que quería maldecir al pueblo por orden del rey Barak. ¿Os acordamos? Y aquí tuvo que decir estas palabras instigado por el Espíritu Santo, en vez de sacar maldición. Saldrá estrella de Jacob. Esta estrella es la que esperaban aquellos magos de Oriente. Ahora se va a celebrar, ¿verdad?, el Día de los Magos, ¿no? El Día de los Reyes, el día 6, conmemoración a eso, ¿no?, según se dice. Bueno, esos magos eran sabios de Oriente, que estudiando las Escrituras, que el pueblo de Israel había dejado allá en esas tierras, comprendió que tenía que salir una estrella. Por eso cuando la estrella apareció la siguieron y llegaron hasta allá Belén a adorar al Redentor del mundo que nacía como nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Segunda de Pedro también nos habla acerca de esto. Capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia, la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se refería aquí como lucero de la mañana? A esa estrella, ¿verdad? A ese cetro, a esa vara, a ese linaje, a Cristo. Se estaba refiriendo a eso. Que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y viváis en esta vida con la esperanza de que Él regresa pronto y que nos dará el privilegio de gozar esa eternidad. Hay aquí una invitación que el mismo Jesús hace
a una de las iglesias, a la Odisea. Y esa invitación está vigente, puesto que estamos en la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. El Señor quiere que reinemos con Él. Nos da ese privilegio, siendo pecadores, merecíamos ser exterminados, pero nos limpia, nos cura la herida, como estudiamos, ¿verdad? Y que dice que hará, permitirá que nos sentemos en su trono. Hasta ahí nos va a magnificar. ¿No es amor eso? ¿No es amor eso por parte del Señor? ¿Qué más tenemos? Dice el Espíritu, el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación formidable que se nos hace. Y gratuita, tener privilegios gratuitos de todo eso. Privilegios gratuitos, ¿verdad? ¿Sabéis? Antes hablábamos de aquellos discípulos que vieron a Jesús que ascendía. Pero aquellos ángeles les dejaron esta promesa. Hechos 1, del 9 al 11. Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto lo oyó Juan, entre los demás discípulos, y esa esperanza anidó en su corazón. Por eso no es de extrañar que estando desterrado allá, en espíritu, en el día del Señor, en sábado, el Señor le apareciera y le profetizara todas estas visiones del futuro, para que tuviera seguridad de que esto no era falso. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Las nubes lo llevaron, las nubes lo traerán nuevamente. Bueno, ya sabemos que Ellen White habla acerca de esta nube de una forma especial. Ya menciona una plataforma en la cual subiremos. Bueno, cuando llegue el momento lo veremos. Dice, el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Ven es una invitación, y es además una exhortación a este mundo, tanto para creyentes como para incrédulos. Es una invitación abierta para todos, para que se acepten esas buenas noticias que vienen del reino de Dios, y que están incluidas en toda la Biblia. No un libro de hechizos, ni un libro para gente de cierta edad, no, es un libro vivo para todos, desde niños hasta mayores al máximo. Es un libro para todos, en el cual hay esperanza. También es una invitación individual para cada uno del que escuche, del que oiga, del que vea. Versículo 18 dice, yo testifico todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Qué es añadir o quitar? No es fácil, ¿no? Puedes añadir a una cosa o puedes quitar, según el antojo, ¿no? Pero sabéis, tanto una cosa como otra es negativa para Dios. No tendrá parte. Y muchos han añadido conceptos humanos, doctrinas humanas, que han errado a aquel que lo ha leído. Y otros que han quitado
No, es que esto a mí no me conviene, esto no interesa, quitémoslo, evitamos problemas, ¿no? Bueno, si hacemos una indagación, bueno, esto es lo que está haciendo la Iglesia Adventista, está quitando ahora cosas. Y lo que antes se veía de esta forma, ahora no, ahora es distinto. Ahora todo es espiritual, ¿verdad? Y si antes se hablaba del mensaje abiertamente y se decía quién es la bestia de Apocalipsis 13, no, ahora no se puede decir, ¿no? Porque ofendemos y seremos mal vistos y vamos a perder subvenciones, etc. Quitamos. No se trata solo de quitar de este libro, se trata de poner o quitar de toda la Biblia, de todo el contenido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cualquiera que lo hace, no tendrá parte. Hay que tomar las cosas como son y aceptarlas como son, nos guste o no nos guste, y adaptarnos a ellas. Están escritas para nuestra bendición, para nuestro bien. No para que vayamos mal, al contrario. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén, sí ven, Señor Jesús. El deseo de Juan, ¿verdad? Recordaba él esta visión, los ángeles, así vendrá como lo habéis visto. Amén, sí ven, Señor Jesús, estoy deseoso ya de que vengas a buscarme a mí y a los que junto a mí viven esta fe. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y sin duda alguna, Dios quiere darnos su gracia a todos, sin excepción. Él lo que quisiera es que todo el mundo fuera salvo, pero no todo el mundo aceptará. Esta es la tristeza. Pero aquel que acepte la gracia del Señor estará en él. Esta es la imagen que debe estar en nuestra cabeza. Cristo pronto, muy pronto, vendrá, 2031. Vendrá a buscarnos. Y esta es la esperanza que tiene que movernos. Y es la esperanza que tiene que movernos para vivir la vida hoy y la esperanza que tiene que movernos para comunicarlo a otros que no lo saben. O que lo tienen distorsionado porque han puesto o han quitado. Pero la realidad es esta. Cristo vendrá junto con el Padre a buscar a los redimidos. El cielo quedará vacío hasta que vuelva a ser habitado por todos los redimidos que subirán con él. Bien, este es el deseo que tenía Juan. Amén, ven Señor Jesús. Y es el deseo que debe nacer en nuestros corazones, que venga realmente. Hemos visto a lo largo del libro cómo es una revelación de las glorias futuras que el Señor quiere dar a su pueblo, pero no son gratuitas. El Señor nos lo ha dicho. Si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán, verdad? ¿Qué no harán? Si a él lo persiguieron, ¿qué no harán a los demás? No es gratuito, no es fácil llegar a la salvación. Está todo dispuesto, está el camino preparado, pero no es fácil, hay muchas cosas que hay que vencer. Y aunque a veces en la iglesia se diga, no, es que la salvación es fácil, no. Hay que tener mucha fe, que hay que trabajar día a día. ¿Y cómo se logra? Con oración, con estudio de la palabra. Es la manera. Si nos preparamos, llegaremos a esa santificación y podremos gozarnos de ver a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. En nosotros está, en nuestra mano. Él no obligará a nadie, no dirá tú quiero que seas salvo, tú quiero que te pierdas, no. Cada uno decidirá por sí mismo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que este estudio del Apocalipsis haya sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Y si Dios quiere, pues en breve iremos comenzando con el de Daniel también, que tiene grandes paralelismos.
y también es muy interesante para nuestra formación como cristianos. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar, lo haremos orando. Señor y Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de poder conocer tu palabra, de poder tenerla en nuestras casas, poder leerla, poder estudiarla, poder conocer tu voluntad, el mucho amor que desprende en sus páginas de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que perdamos de vista las cosas que este mundo ofrece y nos preparemos realmente estudiando tu palabra, sabiendo que hay que llegar a una santificación para poder estar en tu presencia. Ayúdanos para que lo hagamos así y para que compartamos con tantos y tantos que no te conocen, Señor, que van perdiendo la vida, que van por caminos errados. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser portadores de estas luces, que al igual como hicieron aquellos discípulos, todos aquellos escritores bíblicos escribiendo esos libros, que fue luz para muchos, que este ministerio, Señor, que tú has levantado, también pueda ser esa luz que ilumine a este mundo como está haciendo, pero lo pueda seguir haciendo antes de que quede prohibido poder esparcir estas cosas de una forma pública. Señor, que nos concienciemos del tiempo que vivimos. Hemos comenzado 2020. Estamos a 11 años de que tú vengas. Y es momento ya de hacer planes decisivos para ir adelante, para estudiar, para prepararnos, para compartir. Que tu Espíritu, Señor, nos anime y que Él quede con nosotros cada día de nuestra vida. Y de esa forma, Señor, podamos ser aptos para aquel día en que vengas a buscarnos, poder estar en pie. Hayamos ido al sepulcro o hayamos formado parte de los 144.000, que podamos estar en pie, Señor, dispuestos a esperarte. Que tu paz quede con nosotros y tu Santo Espíritu. Bendice a todos los aquí presentes, a todos los que nos están siguiendo por el Internet. Señor, que todos podamos ser esas vasijas que llevemos esta esperanza a este mundo que perece. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.